Buenas tardes, yo soy Samuel Alejandro Cárdenas Hernández de segundo básico A, clave 10. Hoy vamos a estar haciendo mi trabajo de recuperación, hoja número 1 de Ciencias Sociales e Información Ciudadana. Aquí como vemos tenemos el índice, la introducción y tenemos un poco de las ciencias sociales. Nos dice que las ciencias sociales son las ramas de las ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Tenemos también un poco de su historia. Nos dice que la historia de las ciencias sociales tiene sus raíces en la filosofía antigua y también nos dice en la Edad Antigua no existía diferencia entre las matemáticas y el estudio de la historia, la poesía o la política. También más de su historia nos dice que los inicios de las ciencias sociales en el siglo XVIII están reflejados en las enciclopedias de Diderot con artículos de Rousseau y otros enciclopedistas. Nos dice que después de este periodo hubo 5 vías de desarrollo que surgieron en las ciencias sociales, influenciadas por Comte y otros campos. Aquí tenemos mi comentario personal. Tenemos aquí la clasificación de las ciencias sociales. Existen diversas formas de clasificar las disciplinas que componen las ciencias sociales. Así que vamos a empezar con ciencias referidas a la organización social. La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad con la cual interactúa, ambas influyen mutuamente. La organización está constituida por un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Nos dice cómo surgió el ser humano en la Tierra. Existen diferentes teorías que intentan explicarlo, pero lo único cierto es que él nunca estuvo solo. Tenemos características de este tema: fin específico, estructura y jerarquización, instituciones. Tenemos ejemplos, como sería la antropología. Nos dice que la antropología se centra en el estudio del ser humano. Tenemos derecho. El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirado en ideas de justicia y orden. Tenemos mi comentario personal. Y seguimos con el otro, que sería ciencias referidas a la organización económica. Nos dice qué son las ciencias económicas. Se llama ciencia económica o simplemente economía a la ciencia social que estudia los modos de organización de las sociedades para satisfacer en el tiempo sus necesidades, mediante el conjunto de bienes y recursos siempre escasos y finitos. Nos dice que el objetivo fundamental de la economía es siempre mejorar la condición de vida de las sociedades a través de la comprensión de sus procesos financieros y de consumo, así podrán hacerlo más eficiente y democrático. Tenemos características de la ciencia como el conocimiento científico parte de los hechos y siempre regresa a ellos. Nos dice que la ciencia es analítica, es clara y precisa. Nos dice que la ciencia es explicativa. Tenemos ejemplos: geografía económica, economía política, administración de empresas, filosofía de la economía. Y tenemos mi comentario personal sobre este tema de la economía. También tenemos ciencia referida al comportamiento. La ciencia de la conducta, también ciencia del comportamiento, son un conjunto de disciplinas que centran su atención en la conducta humana en la medida en que influye y es influida por las actitudes, el comportamiento y la necesidad de otras personas. Las disciplinas que forman parte de la ciencia de la conducta son antropología, pedagogía, ciencias políticas, psiquiatría, psicología, criminología y sociología. Nos dice que también este conjunto se incluye dentro de otro más amplio, las ciencias sociales. Estas estudian el origen, funcionamiento y las instituciones de la sociedad. Además, esta categoría más amplia incluye las disciplinas enmarcadas dentro de la ciencia de la conducta y otras como derecho, economía, historia y geografía. Tenemos su clasificación. Nos dice que las ciencias de la conducta engloban dos amplias categorías: la neurológica, ciencias de la decisión, y la social, científica.
Nos dice que las ciencias de la decisión tratan de aquellas disciplinas relativas al proceso de decisión y los mecanismos individuales usados por un organismo para sobrevivir en un medio social. Entre ellas se incluye la antropología, la psicología, la ciencia cognitiva, la teoría de organización, la psicobiología y la neurociencia social. También tenemos por otro lado la ciencia de la comunicación, tratan aquellos campos que estudian las estrategias de comunicación usadas por los organismos y las dinámicas entre organismos en un medio. Entre ellos se incluyen campos pertenecientes a la antropología, el comportamiento organizativo, los estudios sobre organización, la sociología y las redes sociales. Aquí tenemos ejemplos como la psicología y como la sociología. Y tenemos mi comentario personal sobre este tema. Tenemos mi conclusión, que dice: mi conclusión sobre este tema es que las ciencias sociales son muy importantes en nuestra vida, ya que vemos cómo la economía y la sociedad con mucho más detalle, también cómo se involucran nuestros comportamientos, ya que se estudian los temas que abarcamos. Puedo decir que este trabajo abrió mi mente y ahora sé más sobre este tema y sus subtemas. Y tenemos la grafía. Y eso fue todo de mi trabajo de recuperación, hoja número 1. Gracias, feliz día.